Muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran este día? Buenos días, Francis. Días. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien. Buen día, Juan Carlos. Hola, buen día. Buen día, Juan Carlos. ¿Qué tal pasaron el Buenos fin de días. semana? Hola, Nacho. ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Bueno, genial. Listo, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar hablando acerca de cuerpos rígidos. Antes, como todas las semanas, haciendo la revisión de lo que sería el material de preparación y si de pronto tienen alguna pregunta de lo que vimos la anterior clase o pues durante la anterior semana, pues este es el momento. Entonces, abramos con las preguntas. ¿Alguna pregunta? Tal vez el tema de las libras, porque en general, y creo que es un problema que se va a lidiar bastante, que como que hay libras y libras fuerza, y ponte en un ejercicio, eh, había un peso para abajo y decía 1200 libras, pero la Mili nos dijo que eso es libras fuerza, por ejemplo. Pero no Sí, dice ese es el LB. problema que tenemos nosotros, por ejemplo, digamos, cuando nosotros estamos hablando de los ejercicios, generalmente yo les voy a poner todo en fuerza, está en fuerza. Entonces, en el sistema inglés hay libras fuerza, aunque el libro solamente ponga libras, ¿sí? Son Ya. libras fuerza cuando se refiere a fuerzas. ¿Listo? Eso es lo complicado, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a hablar o a conocer o a entender que el kilogramo es una unidad de masa y que 2.2 libras son un kilogramo, ¿sí? Pero ahí hay como un problema en nuestro sistema de medidas. Entonces ellos utilizan la libra fuerza como una unidad de fuerza. Entonces en los ejercicios van a ser unidades de fuerza. Ok. ¿Listo? Genial. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación de la preparación. Entonces les había puesto ahí en el material de preparación para esta semana, pues algo que me imagino que todo el mundo ha conocido o ha ido, que es el columpio del fin del mundo en Baños, ¿no? Entonces la idea es hacer o presentar cuál es el diagrama de cuerpo libre de ese columpio, cómo se mantiene en equilibrio y qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces no se olviden que es voluntario, a menos de que me toque sacar mi herramienta de democracia que no quiero hacer, pero bueno. Quiero presentar. ¿Ya? ¿Sería ¿Quién? de ¿Quién? nuevo? Yo Carlos. También, presento. José. También. A ver, Rodrigo, después dijo Mateo, después dijo Juan, Vinuesa, después Yo vi también. Juan Fernando. Ya, creo que con esos cuatro por la mañana están genial. Rodrigo, Mateo, Juan Vinuesa, Juan Fernando Garrido. ¿Listo? En ese orden, no se olviden. Listo, entonces, Rodrigo, comienza tú, por favor. Rodrigo, ¿me escuchas? Sí, ya, ahorita recién podía compartir pantalla. Ya, ahí lo ves. Está cargando. Ahí está. Ya, listo. A ver, ¿cómo estamos viendo el columpio? Bueno, aquí está el diagrama del cuerpo libre del columpio de las fuerzas externas. Estaría desde que se le, bueno, no desde el punto en el que su velocidad es cero cuando está quieto, sino como que se le mueve un poco hacia atrás para dejarle caer hacia adelante. Aquí está este vector. Bueno, en esta línea está la tensión con su respectivo ángulo de inclinación. Aquí está el columpio.
aquí estaría el peso y los componentes, en el eje central y en el eje tangencial, o bueno, los componentes en X y Y del peso, que igual se toma en cuenta el ángulo de aquí. O sea, esta flecha roja vendría a ser como la cuerda del columpio, ¿sí? Sí, aquí está la tensión. Ya. Y ese sistema está en equilibrio. Sí, o sea, por el momento sí. No, le falta la inercia. ¿Ya? ¿Qué opinan? Bueno, muy bien. Bueno, y también aquí abajo hice el de fuerzas internas del columpio, pero digamos, cuando está quieto, pero tiene un peso, una persona encima, que bueno, actúa el peso, pero también actúa la compresión y la tensión. Vaya, o sea, esto es el asiento. Sí, Ya, dale. Rodrigo, entonces, arriba, ¿el sistema está en equilibrio? y a ver, ¿O le falta algo? ¿Quién le ayuda? Rodrigo, muchas gracias. Veamos a ver qué nos tiene para mostrarnos Mateo. Mateo. Está muteado, perdón. Yo le hice en pantalla completa, entonces le hice como medio difuminado. Entonces, en esa posición del columpio, ya había ¿Estás tenido una... presentando algo? ¿Me están viendo? Ya, ya. Sí, sí. Ya, Sí, no le veo muy bien. Ya. es que está medio... O sea, bueno, ya vieron la imagen. Está medio difuminado para que se pueda ver lo que describí encima. Entonces, en esta posición ya hubo un impulso anterior y ahorita está en una posición de medio vuelo, o sea, está en pleno vuelo y tiene básicamente tres fuerzas: la tensión de una cuerda, la tensión de la otra cuerda y en el centro un peso que va directamente perpendicular o sea, directamente vertical. Y ya que está en un ángulo, podemos marcar un eje de referencia, puede ser como radial o puede ser como un eje que se va moviendo cada vez con el tiempo, con el eje X perpendicular a las cuerdas. Ya. Eh, Aquí se ve más claro, pero para que vean la imagen un poco primero. Entonces, tienes el peso básicamente, tienes la componente en Y que es paralela a estas tensiones y se cancelan. Y eso es lo que le mantiene quieta en este sentido al columpio, pero hay una componente en X o angular, si le quieres llamar, con este como eje, como apoyo. Entonces esto hace que haya una fuerza para atrás que eventualmente te frena en este punto de la cuerda del columpio y eventualmente le va a frenar y va a ir en el otro sentido, va a volver. Entonces no está en equilibrio, sino que hay una aceleración que le está frenando y luego va a volver y sucesivamente no. También hay fricción y cosas de eso. Ya, muy, muy bien, ¿no, Mateo? Muchas gracias. A ver, de ahí, ¿quién era? Juan Vinuesa. Ya le comparto. Ya, yo le hice así. Primero le hice el diagrama en la imagen. Tenemos una fuerza que es el peso, en este caso que va para el centro de gravedad. La componente en X, de ahí tenemos la componente en Y, la componente en X. Tenemos las dos tensiones que son de las cuerdas y también le puse una normal porque está sentado en el columpio, digamos que hay una superficie que va para arriba. Y como dijo Mateo, también tenemos una fuerza acá, que vamos en el eje X. Y aquí también se puede ver un poco mejor. Le hice con el eje Y y X. Tenemos el peso, componente en Y,
componente en X, tenemos la tensión 1 y 2, la normal, y tenemos la fuerza que va, en este caso, para acá, como en el eje X. Ya, ¿por qué asumes que la normal está o entra en el diagrama de cuerpo libre del columpio? Porque está sentado en el columpio y hay una superficie, digamos, no sé. ¿Quién, pero? Dime, La, Mateo. O sea, ¿quién siente la normal? Claro, exacto, esa es la pregunta. ¿Quién siente la normal? Entonces, como estábamos hablando del columpio, no de la persona, ¿no? La persona es la que siente la fuerza normal. Acuérdate que cuando tú hacías en física los planos inclinados, el que sentía la fuerza era el cubito del que estaba encima del plano inclinado triangular, ¿no? Entonces, el triángulo sientes la fuerza hacia abajo, que es el peso. Ya, ¿qué más tienes aquí? Aquí no entiendo tus ejes de referencia, o sea, todos están en diferentes planos. Entonces, eso es lo que no te cacho. Digamos que esto, si esto es el radio, déjalo ahí, ¿lo podrías dejar ahí quieto, por favor? ya. Entonces, si este es el radio, entonces, bueno, esta es una fuerza tangencial totalmente perpendicular al radio, ¿estamos de acuerdo? Debería ser, ¿no? Pero déjalo quieto, si no se mueve el dibujo. Es que no puedo ver lo que estás dibujando. No sé por qué. ¿No pueden ver lo que dibujó? Nope. Y ahorita se borró, no sé por qué. A ver. Si este es el sistema, esta es una fuerza totalmente perpendicular. ¿Ahí se ve? No. No. ¿En eso? En el dibujo de mi amigo Juan. A ver, déjeme mirar. Qué raro. Generalmente siempre se ve. Yo lo que no entiendo es, bueno, esa componente negra y la de en X y en Y no son perpendiculares ni paralelas a ninguna fuerza de las que tú muestras ahí. Tal vez paralelas a las tensiones, como lo hice acá. Digamos, la componente Y del peso. O sea, aquí le Ya. hice un poco más claro, digamos. Acá, digamos, solo fue como un diagrama para saber lo que está pasando. O sea, la pregunta ¿es o no son? O sea, tú debes responderme. ¿Cuáles son paralelas entre sí? ¿Cuáles son perpendiculares? Esa es la pregunta. Ah, o sea, son perpendiculares las componentes del peso, o sea, WX y WY. Las componentes del peso. Ya. Sí. Y puse que son paralelas la componente en Y con las tensiones y la... Esta no es paralela ni a esta ni a esta. Bueno, entonces tal vez ahí me confundí. O sea, Tal vez. ujú. ¿Estás dudando mucho? Bueno, muy amable. Gracias, Juan. Ya, ¿Y gracias, esa fuerza? Juan Carlos. Ya. ¿Quién era? Juan Fernando, ¿no? Yo. Pero creo que, o sea, lo entendí un poco diferente. Yo entendí que era solo de la base del columpio, entonces le desprecié las tensiones. Pero en cambio, yo le tomé en cuenta como fuerzas a la fricción del aire y a la aceleración que tenía la base del columpio. Entonces A tenemos ver. uno normal, entonces tenemos el peso con la gravedad, pues aquí tendríamos la fricción del aire, aquí la aceleración que lleva y aquí tenemos una normal, también hice acá con este como cuadrito. Teniendo aquí los ejes de referencia X, o sea, X, Y, acá. A ver, Depende del- ¿cuántas fuerzas tienes en total? ¿Me podrías decir?
sea, 4 serían. Ya 4. Ok. ¿La primera es cuál? La del peso, la gravedad, la normal, la fricción del aire y la aceleración que lleva. Ya, Le desprecié las tensiones porque pensé que solo teníamos que ver la base. por eso, la base. Solo tenías que ver Sí. la base, también. Ok, entonces le hice así. Ya, una pregunta. Entonces, en ese sistema, o sea, la base no se encuentra en equilibrio por las cuerdas. Exacto, o sea, técnicamente me faltarían tomar las tensiones para que eso se equilibre con la gravedad, o sea, con el peso, perdón. Y ahí tendríamos un equilibrio. ¿Ya que te refieres con la fuerza de aceleración? Es que o sea, el columpio tiene una pieza con una aceleración y dependiendo del punto donde se tome, o sea, supongo que la aceleración va constante, Ya, la pero aceleración como es una fuerza. está en movimiento, entonces La pregunta es, ¿la aceleración es una fuerza? mm, ¿Tiene algún motor que le esté impulsando? no, pero o sea, el man empezó con o sea, se impulsó desde algún punto, lo impulsaron para llegar a este ángulo que está inclinado. Entonces un impulso, Ajá, pero no Ya, fuerza. es un impulso, ya. Entonces, digamos que cuando hablas de la aceleración no es una fuerza, ¿no? Como tal, no es una fuerza. Digamos que la aceleración multiplicada por una masa da una fuerza. Y cuando tú das un impulso, generas una velocidad inicial, ¿no? Y el cambio de la velocidad inicial genera una aceleración que produce una fuerza. ¿Listo? Entonces, en este esquema te faltan bastantes fuerzas, o sea, la parte de la tensión es súper importante. sí, La parte de la fuerza normal, digamos que esto es lo que estaría sintiendo, pues, en general, la persona que está encima, ¿no? claro. Siente una fuerza normal que lo sostiene, ¿no? Pero como tal, el columpio, lo que está sintiendo es el peso de la persona que va hacia abajo, ¿sí? Ujú. Lo de la fricción del aire, ese sí, estaría correcto. Y pues en este del concepto de aceleración como tal, de fuerza de aceleración, pues esa parte sí está como incorrecto, ¿no? Listo, genial. Sí, sí. Entonces hemos visto algunas aproximaciones de lo que son, eh, de lo que es el equilibrio en el columpio, ¿no? Entonces, la idea de todo esto es hablar acerca de qué son un cuerpo rígido y prácticamente hacer la definición de qué es lo que él siente como fuerzas, qué es lo que le permiten estarse en equilibrio. ¿Listo? Entonces, al respecto de eso, vamos a comenzar nuestro tercer capítulo. ¿Listo? Entonces, me confirman que puedan ver la tablet. Se está conectando, en teoría. ¿Qué pasa? A ver. Ahora sí. ¿Listo? Ahí sí. Sí, Sí, eso ya. Bueno, genial. Entonces, vamos a hablar hoy de cuerpos rígidos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un cuerpo rígido, por definición, estamos hablando de un elemento formado por varias partículas, ¿listo? Entonces, un elemento que está conformado por ¿sí? Por partículas lo conocemos como cuerpo rígido, ¿listo?
Una de las particularidades de estos cuerpos es que estos cuerpos no se deforman internamente. ¿Listo? Y de algo hablamos nosotros al inicio, ¿no? Entonces, les ponía el ejemplo de una hojita y de una tablet o del teléfono, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya hablábamos un poco de que la deformación depende de la rigidez, ¿listo? Entonces, vamos a decir también que entre sus partes, o podríamos decir debido a esto, mejor dicho, ¿listo? Entre sus partes no existe deformaciones relativas. ¿Listo? Ahora, lo contrario a un cuerpo rígido es un cuerpo deformable. ¿Listo? Entonces, en general, cuando nosotros hablamos de cuerpos rígidos y cuerpos deformables, pues existe esa gran diferencia, ¿no? Entonces, estos últimos son la base de la mecánica de materiales. ¿Listo? Entonces van a estudiar ustedes el próximo semestre en mecánica de materiales este tipo de cuerpos. ¿Listo? Ahora, un cuerpo rígido, como está compuesto de un montón de partículas, ¿sí? Podemos concluir que un cuerpo rígido tiene infinitos puntos de aplicación de fuerza, ¿no? Uno por cada partícula que contenga, ¿no? Que son infinidad. ¿Listo? Entonces, esa sería la primera parte. Ahora, ¿listo? Vamos a hablar de los tipos de fuerzas. Entonces, en fuerzas tenemos fuerzas externas e internas. ¿Listo? Entonces, las fuerzas, ¿sí? Vamos a decir que estas dos clases de fuerzas son aquellas que actúan sobre un cuerpo rígido. O sea que prácticamente estos dos tipos de fuerzas son las que nosotros vamos a estudiar en estática. ¿Listo? Estas son las que nosotros vamos a estudiar en estática. ¿Listo?
Entonces, dentro de las fuerzas externas, que son las más fáciles de identificar, vamos a decir básicamente lo siguiente, ¿no? Las fuerzas externas son producidas por otros cuerpos diferentes al cuerpo rígido. ¿Listo? Y son las que se estudian en estática de partículas. ¿Ya? Entonces, estas las vamos a estudiar en estática. ¿No? Ahora, estas fuerzas son las que producen que el cuerpo rígido esté en reposo o movimiento. Y se dividen en dos clasificaciones. Primero, fuerzas de cuerpo y fuerzas de superficie. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de las fuerzas de cuerpo, son aquellas fuerzas que están directamente aplicadas sobre el volumen del cuerpo rígido. ¿Listo? Y por el contrario, las fuerzas de superficie, ¿ya? Entonces digamos que como su nombre lo indican, ¿sí? Son aquellas que se producen por el contacto del cuerpo rígido con alguna superficie. ¿Listo? Entonces, digamos, fuerzas de cuerpo, ¿no? Nosotros vamos a asumir que somos el cuerpo rígido, ¿ya? Si nosotros asumimos que somos el cuerpo rígido, ¿cuál sería una fuerza de cuerpo que estamos experimentando ahorita mismo? ¿Y cuál es una fuerza de superficie? Nuestro peso, Tu peso es una fuerza de cuerpo, Una fuerza de cuerpo. ¿Qué más?
Y la Sentimos, normal de superficie. sentimos lo normal en la superficie de la silla ahorita. Exacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, Cuando estamos sentados. nosotros sentimos la normal del asiento y los que tengan espaldar, la normal del espaldar. O del Fuerza suelo, de cuando estamos superficie, pintando. ¿no? Fuerza de cuerpo, la ropa. Tenemos otro objeto que está ejerciendo fuerza en nuestro cuerpo, como cuerpo rígido, ¿no? Los auriculares de mi amigo Mateo, los lentes de mi amigo Rodrigo, ¿no? Entonces, el peso que mencionaba Nacho, ¿sí? Todas esas serían fuerzas de cuerpo. Un cuerpo las genera en nuestro propio cuerpo rígido, ¿no? Entonces, básicamente esas dos tipos de fuerzas son las que tenemos que manejar en todo lo que vamos a hacer en ingeniería civil, ¿no? Entonces, nosotros aquí parados en la losa o en el piso en donde estamos, pues generamos una fuerza a la losa o al piso, le generamos una fuerza de cuerpo para el piso. Sin embargo, el piso a nosotros nos genera una fuerza de superficie. ¿Se entendió ese cambio? ¿No? Para el piso, nosotros le ejercemos una fuerza de cuerpo. Otro cuerpo le genera fuerza al piso, a él. Y para nosotros, él nos está generando una fuerza de superficie. Nos está manteniendo. ¿Se entiende? ¿Listo? Entonces, de aquí vamos a hablar entonces de las fuerzas internas. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de las fuerzas internas, va a haber un cambio de pensamiento. ¿Listo? Entonces, como su nombre lo indican, las fuerzas internas, ¿sí? Son aquellas que mantienen unidas las partículas de un cuerpo o las partículas que conforman un cuerpo rígido. ¿Listo? Si un cuerpo rígido está compuesto de varias partes, las fuerzas que mantienen unidas esas partes son fuerzas internas. Ya. ¿Listo? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, todo mundo tenemos, por ejemplo, sabemos que un vehículo está compuesto por varios cuerpos rígidos, digamos. Entonces, vamos a separar los tres principales, ¿no? Entonces, digamos que uno es el chasis, ¿sí? Que es toda la estructura del vehículo, ¿no? De ahí nosotros tendríamos todo lo que son la lata, ¿ya? Que es pegado al chasis. ¿Estamos de acuerdo? Con tornillos, con lo que sea. Están las puertas, el techo, lo que sea. De ahí tenemos el motor, que sería otro cuerpo rígido que está pegado al chasis, ¿sí? Y, bueno, digamos que las llantas, 4. ¿Listo? Entonces, si pudiéramos decir que el cuerpo rígido es todo el vehículo, internamente el vehículo está compuesto por 4, ¿sí? Sistemas. El chasis, la latonería, las llantas y el motor. ¿Listo? Entonces, todo lo que permita
o todas las fuerzas que hacen que esos 4 componentes no se separen, ¿sí? Son fuerzas internas, ¿sí? Entonces, las fuerzas internas impiden que un cuerpo se separe, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si ustedes cogen y a su reglita, ¿listo? Tienen su reglita. ¿Ven la regla aquí? Más o menos. De pronto no, porque es como transparente. Digamos que esta. Tengo mi reglita, ¿sí? Entonces, tengo mi regla y esto es un cuerpo flexible, ¿ya? Pero yo le aplico fuerza, ¿sí? Y la regla se deforma, igual que la que tiene Mateo, ¿no? La regla se deforma, pero se mantiene siendo un solo cuerpo, no se separa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Las partículas que conforman la regla adecuadamente se mantienen unidas. ¿Listo? Pero si usted coge, ¿sí? Y a una hoja de papel, yo no quiero romper la regla que tengo, pero si a su reglita le genera una fuerza y hace que se separen, las partículas del cuerpo ya no están unidas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se rompió esta hoja que acabo de romper? ¿Mm? Porque la fuerza externa venció a la interna. Porque la fuerza externa venció a la interna. O sea, tu fuerza de jalar fue demasiado ¿Mm? para la fuerza de tensión que hacía el papel y se dio. Ya, muy bien. Tiene que ver con algo así. Entonces, ¿por qué se rompió esto? ¿No? Entonces, ahorita nosotros vamos a aprender a hacer una relación en estática. ¿Listo? Entonces, el papel tiene un material, es hecho de un material, ¿no es verdad? Papel, esta hoja, perdón. Esta hoja es hecho de un material. Sin embargo, ¿sí? Si yo al papelito le hago una fuerza así, no pasa nada, ¿no? Si yo lo empujo hacia abajo, no pasa nada, pero si yo empujo hacia abajo y en la otra mano empujo hacia arriba, el papel se rompe, ¿no? Entonces, lo que pasa es que yo estoy aplicando fuerzas externas diferentes. Cuando el papel le aplico una fuerza hacia abajo, estoy aplicando una fuerza que se llama flexión en el papel. Y cuando yo cojo y presiono y jalo hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo, estoy, Okay. ¿cómo se llama cuando yo hago esto? ¿Estoy qué? Empieza con C. ¿Ah? Con C. Con C. Estoy cortando el papel, Ah, ¿no? Entonces se produce una fuerza cortante. Es un tipo de fuerza distinto. Entonces cada material tiene una resistencia a flexión y a corte. Y aquí en este caso, pues estoy excediendo la fuerza con la fuerza de cortante que le aplico al elemento, estoy excediendo la capacidad acortante del material del elemento. ¿Se entiende ese concepto? ¿Listo? Entonces, en estática, nosotros vamos a primero identificar las fuerzas, después externas, ¿sí? Después vamos a tratar de, al final del curso, identificar las fuerzas externas, bueno, no al final, más o menos como a la mitad, vamos a identificar qué pasa con las fuerzas internas cuando yo le aplico fuerzas externas al sistema. Y en mecánica de materiales, ustedes van a decir, bueno, yo ya sé cómo y cuánto es el valor de las fuerzas internas en mi elemento. En mecánica de materiales van a estudiar, bueno, cómo saber si esas fuerzas internas que están aplicadas sobre mi elemento hacen que el elemento se rompa o no. ¿Se entiende cómo es el orden de ideas? ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar por la primera parte. ¿Listo? Ahora, ¿se entendió qué es una fuerza interna y qué es una fuerza externa? ¿Listo? Bueno. Ahora, vamos a hablar ahora un poco más en profundidad, aunque ya hemos hablado un poco antes, de uno de los principios fundamentales que hablamos de la mecánica newtoniana, ¿no? Que es el principio de transmisibilidad.
Entonces, el principio de transmisibilidad que estudiamos al inicio, ¿sí? Podemos decir que tiene ciertas cosas fundamentales. Primero, no existe una derivación matemática para explicar su funcionamiento. ¿Sí? Es como cuando su mamá le dice, ¿y por qué mamá es esto? Porque sí, ya se jodió, no hay más explicación. Esa es y punto, ¿no? Entonces, ¿por qué no puedo ir a la fiesta, mamá? ¿Por qué no? Punto. No hay más discusión, ¿no? Es algo así. No hay una formulación matemática que explique el principio de transmisibilidad, ¿no? Sin embargo, este principio rige la estática de partículas. ¿Listo? Entonces, prácticamente, ¿qué dice el principio? Entonces, el principio establece que las condiciones de un cuerpo rígido o perdón, las condiciones de un cuerpo rígido en movimiento o su equilibrio permanecerán inalteradas si una fuerza F aplicada en un punto que en estas alturas ya podemos decir que un punto también es una partícula. Del cuerpo se desplaza manteniendo la misma dirección sobre su línea de acción. ¿Listo? Entonces, esta fuerza que se desplaza se conoce como fuerza equivalente. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí
digamos que usted, ¿sí?, se gradúa de ingeniero mecánico, civil o de físico, como Nacho, ¿no? Y entonces, lo primero que vamos a hacer es comprarnos un carro en Ecuador, ¿no? Es lo primero que hace las personas en Ecuador, comprarse un carro, ¿no? Entonces, supónganse que les va bien trabajando y se pueden comprar un carrito decente, pero lujoso, ¿no? Uno como estos, ¿no? ¿Ya? Y en ese punto, lo que va a pasar es que en ese carro, ustedes tienen un punto A, que lo voy a marcar aquí, ¿sí? Y se va el viernes en la noche de fiesta con su amigo, su amiga, su novio, lo que le guste, y por cualquier cosa dejó la luz prendida del carro y se quedó sin batería, ¿no? Entonces, le va a tocar coger y empujar el vehículo, ¿no? Entonces, supongamos que en ese punto A, usted aplica una fuerza F, ¿sí? Una fuerza que le voy a llamar F1, ¿sí? Entonces, esa fuerza F1 va a resultar de usted estar empujando el vehículo con tanto esmero después de salir de la construcción. Pues bueno, no sé. ¿Listo? Entonces, ahí está usted empujando el vehículo. ¿Listo? Ahora, esa fuerza que usted le aplica al vehículo va a tener una línea de acción, que dijimos que era una línea recta que va a ser totalmente, va a estar sobre la dirección del vector F. ¿Listo? Entonces, ese componente que usted tiene ahí, digamos que va a definirme otro punto sobre el vehículo, que va a ser el punto, aquí, un punto que le voy a llamar el punto B. ¿Listo? Ahora, si analizamos el sistema, ese vehículo está en equilibrio, está quieto, ¿no es verdad? ¿Qué fuerzas le producen el equilibrio a ese sistema, a ese vehículo? Entonces, la primera fuerza que le produce un desequilibrio a ese carro va a ser una fuerza de cuerpo, que sería ¿cuál? Peso. El peso, que le voy a llamar W. Pero el peso se va a equilibrar con algo que dijimos que era una fuerza de cuerpo, que sería La normal. Bueno, la normal, que actúa en cada una de las ruedas, que son las reacciones. ¿Listo? Entonces, ese sistema que nosotros tenemos aquí, ¿sí?, va a ser o va a estar o va a necesitar una condición, ¿no? Entonces, la condición es que los puntos A y B deben estar en el mismo, o sobre, mejor dicho, sobre la línea de acción de la fuerza F. ¿Listo? Entonces, este sistema que nosotros tenemos aquí es totalmente equivalente a un sistema en el cual yo tenga mi carro, tenga el mismo sistema de fuerzas actuando sobre el carro, pero ahora, en vez de tener la fuerza F1 aplicada en la parte superior, yo le aplique la fuerza F1
en el punto B. Entonces le voy a poner F1'. F1' es una fuerza, ¿cómo se llama? ¿Cómo dijimos que se llamaba la fuerza F1'? Equivalente. Exacto. La fuerza F1' será entonces equivalente. ¿Listo? Obviamente, pues yo moví la fuerza, o sea que en el sistema del carro solamente hay una fuerza F1, ahora aplicada en el punto B. Los dos sistemas son totalmente equivalentes. ¿Listo? Ahora, por el principio de transmisibilidad, digamos que usted coge y le dice, ¿sabes qué, amor? Tenemos un problema, el carro se varó y entonces bájate a empujar, ¿no? Entonces, supongamos que en ese sistema yo voy a tener una fuerza F1 y F2 aplicadas en el punto A, que es usted y su novia, que venía toda elegante para la cena, su novia, el novio, lo que le guste, ¿no? Y se bajan a aplicar la fuerza en el mismo punto. Tengo una fuerza F1 y una fuerza F2 aplicadas en el punto A. ¿Listo? Entonces, el principio de transmisibilidad también me permite algo supremamente importante y es todas las fuerzas que están aplicadas sobre la línea de acción de un cuerpo rígido se pueden trasladar y formar sistemas equivalentes que puedan realizar el mismo efecto sobre nuestro vehículo, ¿sí? O nuestro cuerpo rígido, y que yo además las puedo sumar, ¿no? Entonces, a este sistema, yo puedo decir, ¿sabes qué? En vez de empujar desde la parte más pequeña del auto, ¿sí? Que es la trompa de ese carrito lujoso, yo voy a coger y voy a poner las fuerzas en el punto B y voy a empujar o alar con una fuerza equivalente con una soga, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, las fuerzas sumadas de las dos personas en el frente pueden reemplazarse y pueden producir el mismo efecto que yo cogiera y alara desde la parte de atrás en el punto B con una fuerza igual a la suma de esos dos vectores. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Bueno, no se olviden, si no van a responder en el micrófono, entonces muéstrenme en cámara que digan sí. Todo el resto. A ver, veo muchos nombres, pocas caras, pocas Sí. respuestas. Ya, Sí. gracias. ¿Listo? ¿Y el resto? A ver, vamos a hacer mi amigo Kevin. Mi amigo Kevin a la 1. Mi amigo Kevin a Aquí. las 2. ¿Sí? Mi amigo Alejandro Terán a la 1. Sí. Sí, sí. Ya, respondan, hombre, ¿no? Respondan. ¿Listo? A ver, me faltaba. ¿Quién es mi amigo David? Ah, ya lo miré. David Garrido. Listo. Ahora, ¿se entendió? Ahora, ¿qué va a pasar? Esto del principio de transmisibilidad tiene limitaciones, ¿sí? Esto del principio de transmisibilidad tiene límites, ¿listo? Entonces, en ciertos sistemas, como los que yo estoy planteando aquí, pues es muy válido, ¿ya? Pero en cambio, hay sistemas en los cuales el principio de transmisibilidad tiene limitaciones. Por ejemplo, si tengo cuerpos deformables, ¿no? Entonces, si tengo cuerpos deformables, ¿sí? El principio de transmisibilidad tiene limitaciones. ¿Listo?
Se debe tener cuidado, y aquí lo voy a poner así como subrayado. Se debe tener cuidado en que, ¿listo? Y esto es súper importante, ¿sí? Las fuerzas deslizantes, oye, yo creo que le puse fuerzas equivalentes, no, pues este era fuerzas deslizantes, ahora que será entonces deslizante. Recuerden que cuando yo las cambio son fuerzas deslizantes, ¿no? Entonces, las fuerzas deslizantes, ¿listo? Producen el mismo sistemas de fuerza externo. Sin embargo, cambia el sistema de fuerzas interno. ¿Listo? Entonces, esto es bien importante. Yo puedo usar el principio de transmisibilidad y funciona en cualquier tipo de cuerpo, ¿ya? O sea, puedo hacer vectores deslizantes y es equivalente externamente. Pero recuerden, yo necesito saber es cómo es la distribución interna de las fuerzas en un cuerpo para la próxima clase, que es mecánica de materiales. En mecánica de materiales, ustedes van a tener que evaluar las fuerzas internas de los cuerpos. ¿Listo? Y entonces, esos sistemas de cuerpos de fuerzas internos, ¿sí? Cambia cuando yo aplico o cuando yo muevo de posición las fuerzas sobre un cuerpo deformable. ¿Listo? Entonces, para que se hagan una idea de esto, ¿listo? Entonces, supónganse que ustedes tienen un cuerpo deformable. El más típico que nosotros tendríamos sería un resorte. Entonces, todo el mundo ha visto un resorte aquí y sabemos que un resorte yo le aplico una fuerza y lo puedo o estirar o lo puedo acortar. ¿Estamos de acuerdo? A ver, déjense, se pega el bendito resorte. Listo. Entonces yo voy a tener aquí mi resorte. ¿Listo? Ahora, de ese resorte yo voy a tener un punto A y yo voy a tener un punto B. ¿Listo? Y el resorte tiene también pues una longitud L. Ahora, al resorte le puedo aplicar compresión o le puedo aplicar tensión, ¿sí? Entonces, suponga que usted al resorte coge y le aplica una tensión, una compresión. Entonces, viene aquí y le aplica una compresión en el sistema. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sé que estoy aplicando compresión? Aplico una fuerza F1 en un lado, ¿sí? Y en el otro lado aplico una fuerza F2, ¿sí? Esto causa que el elemento se encuentre en compresión. ¿Qué pasa cuando yo le aplico a un resorte una fuerza de compresión? El resorte se va a acortar una distancia delta. ¿Listo? En ese momento en que se acorta, ¿sí?
pues ese es el sistema de cuerpo, esas son las fuerzas. Y internamente el resorte se acorta, ¿sí? O mejor dicho, el resorte se acorta porque internamente siente una fuerza que lo obliga a acortarse. ¿Listo? Pero entonces, si esos dos puntos, A y B, se encuentran sobre la misma línea de acción, y yo digo que las fuerzas F1 y F2 son iguales, suponiendo que la fuerza F1 y F2 son iguales, yo pudiera decir que, bueno, este sistema es totalmente equivalente, ¿sí? Este sistema es totalmente equivalente a un sistema en donde yo traslade la fuerza F2 al punto A. ¿Estamos de acuerdo? Porque es una fuerza de un vector deslizante. ¿Listo? Entonces, si yo traslado la fuerza F2 al punto A, como las dos fuerzas están en un mismo punto y son iguales, ¿qué pasa con el resorte? ¿Se estira o se alarga? Nada. Exacto. El resorte no le pasa nada. Y como no le pasa nada, internamente cambió la distribución de fuerzas internas sobre el elemento. ¿Listo? Entonces, la misma cosa yo puedo hacer, pues, hablando de tensión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo el resortico y yo al resorte le coloco, en vez de comprimirlo, le coloco tensiones, pues va a pasar lo mismo, ¿ya? Yo voy a alarlo, el resorte en vez de acortarse se va a estirar, ¿sí o no? Y sufre internamente tensión interna, ¿ya? Pero si hago exactamente lo mismo y pongo el resorte, ¿sí? Pongo en el resorte y muevo la fuerza F2 al mismo punto A, pues prácticamente el resorte no va a sentir... ¿qué pasó? Dame un segundo. El resorte no va a sentir nada. ¿Sí? Si yo pongo a los dos calvitos a empujarse entre sí en el punto A, pues no le va a pasar nada al resorte, ¿no? Y eso es un problema, ¿listo? Entonces tengan en cuenta que el principio de transmisibilidad en cuerpos rígidos, ¿sí? Es muy válido y lo vamos a usar mucho y nos va a permitir hacer un poco de cosas para lo que sería nuestro análisis de estática, ¿listo? Pero cuando lleguen a mecánica de materiales ya no va a ser tan fácil. Hay veces en sistemas, en algunos sistemas, que sí se va a poder aplicar y en otros sistemas, lastimosamente, no. ¿Listo? ¿Se entendió el concepto? ¿Sí? Sí. Sí. A ver. Pero en sí, una cuerda también no podría ser deformable, teóricamente Sí. hablando. Bueno, teóricamente hablando, sí. Supongamos que esa cuerda es lo suficientemente gruesa como para que ella tampoco se deforme. ¿Listo? Todo cuerpo es un cuerpo deformable. ¿Recuerdan cuando hablábamos de eso? Va a depender de la fuerza que le aplique, ¿no? Todo en la Tierra. ¿Listo? Solo que pues depende de la fuerza que se aplique. ¿Listo? Entonces, si no hay preguntas, terminamos aquí. ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Sí. Todo bien. Bueno, chicos, entonces Sí. nos vemos el día, en este caso sería el día miércoles, por este mismo horario y mismo canal. Que tengan una excelente tarde y que hayan tenido un buen fin de semana. Cuídense. Chao, chao. Gracias, Juan, Juan. una pregunta. Dime. Hasta luego, Juan Carlos. Lo de Chao. en el sílabus de contenidos hay módulo A y módulo B como que de este capítulo. El módulo B es de la siguiente semana. Sí, cada módulo es por semana. Ya. ¿Listo? Juan Carlos.
Bueno, Gracias, Juan Chao, Carlos. Juanca, cuídate. chao, que tengan buena tarde. Almorzarán bueno. ¿no?